Hola, buenas. Seguimos con el curso de LibreOffice Calc, el procesador de hojas de cálculo de la suite ofimática de LibreOffice. Y nos vamos al ejercicio del último día, en el que veíamos las funciones y nos habíamos quedado en el caso de contar. En el caso que necesitamos contar una serie de valores. Habíamos visto en el anterior vídeo que teníamos una función para contar el número de valores numéricos, la cantidad de números, de cifras que teníamos en un rango de celdas, pero nos encontrábamos con que no nos contaba, no podíamos calcular el número total de valores. Es decir, no podía saber cuántos números había, cuántas celdas con texto, cuántas celdas vacías en blanco, ni el total de celdas. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora en este vídeo. Así pues, al contar, vimos que esta función que utilizamos lo que hace es contar el número de cifras, el número de números, de valores numéricos. Entonces, aquí en el rango de celdas que tenemos en el ejemplo, yo tengo este grupo de celdas, pero con esa función solo obtengo cuántos números hay en esas celdas, qué cantidad de números tengo en esas celdas. El problema es que no puedo obtener el número total de celdas, ni el número total de celdas con texto, con letras o en blanco. También vimos que no hay una forma directa de obtener todos esos valores, todas esas cantidades, sino que hay que calcularlas. Entonces vamos a ver cómo hacerlo. Habíamos obtenido el número de valores numéricos, el número de cifras que tenemos en ese rango. Habíamos utilizado la función contar, en gallego creo que es conta, sin R, y me devuelve la cantidad de números que hay en ese rango. De este grupo de celdas me dice cuántos números están en esas celdas, cuántos números hay. Bien, ahora necesito saber cuántas celdas hay con letras y cuántas hay vacías, y luego calcular el total. Entonces me voy a poner en la celda con el cálculo, donde voy a realizar el cálculo, y me voy al asistente de funciones. Abrimos asistente. Recordar que esté la categoría todas, si no puede que no aparezca la función. Y me voy a buscar la función contar. Ya no pongo todo el nombre completo para que se me aparezcan todas las funciones con ese texto. Tenemos diferentes funciones. BD es de base de datos, para el uso en base de datos. Y hay otras también, por ejemplo, para funciones de caracteres. En este caso tenemos contar, que como vimos, fue la que utilizamos la otra vez, nos devuelve la cantidad de números, cuenta los números que hay en una lista de argumentos, una lista en un grupo de celdas, un rango de celdas. Eso fue lo que utilizamos y lo que nos da el número total de cifras del rango. A continuación tenemos contar blanco, en gallego creo que también es sin R, conta blanco o branco, y me dice que nos devuelve el número de celdas vacías. Dentro de un área, de un rango, nos dice cuántas celdas hay vacías. Bien, pues en ese caso, una vez que he localizado la función que quiero utilizar, selecciono, aquí veo la descripción, vale, siguiente, y ahora me pide el intervalo, el rango de celdas que va a comprobar el número de valores. Veis que me está dando un error
porque aún no he introducido el cálculo. Marco la casilla, en este caso la única que hay, y no os preocupéis por el error, simplemente como no tiene datos, pues aún no me puede dar ningún resultado. Me sitúo en la casilla y selecciono las celdas que quiero obtener, en este caso el número de celdas vacías, y me devuelve ya un resultado. Si las celdas estuvieran detrás de la ventana, recordar, replegamos en el botón la ventana, se recoge, queda minimizada, digamos, en una barra, y luego le damos a desplegar, ¿vale? Expandir. Aquí el icono está funcionando bien, ahora sí, ¿vale? Encoger, recoger, replegar, y ahora tiene la flecha en sentido contrario, expandir, desplegar. Vale. Le damos aquí para recoger y cuando esté recogido, de nuevo para desplegar. Da igual si pone la flecha de un sentido en otro o si pone otro mensaje. El botón, la función es esa. Una cosa lo que haga y otra lo que aparezca indicado. Bien, he seleccionado el rango, tengo aquí el rango con 2 puntos y dentro de ese grupo de celdas me dice que hay una celda en blanco, una celda vacía. Vale, comprobamos que es correcto. Entonces, hemos obtenido el resultado, aceptamos. Tengo aquí el resultado y ahora lo que voy a hacer es, como siempre, ponerle en este caso un texto, un identificador o, como se denomina, una etiqueta. Y ponemos contar blanco. Aquí el texto, como no me cabe, podría reducirlo y otra opción es alinearlo por la derecha. Queda descolocado por la izquierda, pero se ve el contenido. Entonces hay que ver qué es lo que nos interesa, qué es lo que necesitamos. Si que quede, digamos, bonito o que se vea el texto. Bien, tengo la cantidad de cifras, número de valores numéricos y el número de celdas vacías. Vamos a ver qué más puedo obtener. Pulsamos de nuevo asistente de funciones, contar. Tenemos contar, contar blanco. Estos son funciones condicionales que veremos al final del curso, en otro vídeo. Y tenemos contar a, contar a. Y aquí me dice que cuenta los valores de una lista de argumentos, cuenta el número de valores de un rango de celdas. Vale, pues entonces, siguiente, me pide varios valores, vamos a introducir el rango directamente en el primer valor, y me dice que hay 6 valores. 6 valores, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, me está contando todos los valores. Me cuenta cuántas celdas hay con números y con letras. No cuenta las celdas vacías, en blanco. Solo cuenta las celdas con valores. Bien, vemos qué es lo que ha devuelto. El resultado se refiere a los valores, a celdas que están ocupadas con contenido. Entonces, aceptamos. Y aquí ponemos, pues, valores. Si queremos alineamos a la derecha y así mantenemos la alineación. Y aquí centrado. Entonces hemos obtenido diferentes resultados, digamos parciales. Hemos tenido cantidad de números, cantidad de celdas en blanco y cantidad total de valores numéricos y de texto. Entonces ahora hay que realizar los cálculos para obtener los resultados totales. Bien, números. Vale, aquí no hay ningún problema. El número lo tenemos directamente.
Entonces, valor numérico de cantidad de números es igual a contar números. A contar, ¿vale? Ahí nos obtiene los números y no hay mayor problema. Celdas vacías. En este caso, como el texto queda un poco, no sale demasiado de la celda, podemos ajustarle medio punto. Vale, entonces bueno, ahí queda un poquito raspado los 2 puntos, pero bueno, se ven. Si hiciera falta, pues ya incluso hasta ajustamos al punto decimal. Vale, ya me dice que no, tiene que ser 9,5 o 9,1. Pues eso ya es cuestión de ir ajustándolo. Número de celdas vacías, pues también tenemos el resultado directo mediante la función. Contar blanco me dice cuántas celdas vacías hay. Bueno, pues entonces simplemente marcamos la cantidad que devuelve la función. Lo que tenemos en esta celda son celdas vacías. En este caso está poniendo decimal, habrá ahí un formato anterior, pues lo corregimos. Formato de celda. Y en este caso le quitamos los decimales porque no interesan. Aceptamos y centramos. Ahora nos interesa saber el número de textos, número de celdas con textos. Bien, aquí tenemos el inconveniente de que ese valor, ese dato no lo tenemos directamente. Necesitamos calcularlo a partir de otros valores. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Sabemos cuántos números hay, sabemos cuántas celdas con valores hay, numéricos y de texto. Entonces, el cálculo es sencillo. Tengo que restar al número total de valores la cantidad de números. Y al restarlos obtengo la cantidad de textos, de celdas con textos. Celdas vacías no nos interesan. Restamos al total de celdas con contenido los números y nos quedarán las celdas con valores. Entonces resto los números, celdas con números, menos los valores. Celdas ocupadas con texto o números y me da un resultado. Aquí me ha dado negativo porque he hecho la resta de forma incorrecta. He restado el valor pequeño con el mayor. Valores, como suman los numéricos y los de texto, siempre va a ser mayor que la cantidad de números, o en todo caso será igual. Entonces, por lo general va a ser mayor, si hay una letra siempre será mayor que las celdas con número, y entonces me está dando negativo. Lo que hay que hacer es corregir la operación y hacerla al revés. Celda con valor mayor menos celda con valor menor. De esta forma siempre tenemos positivo. Al sumarse números y texto en el total, en cantidad de valores, siempre va a dar un valor superior. Y en todo caso, si fueran todos números, serían lo mismo. Darían 0 y nos evitamos que nos dé negativo. Hemos calculado el número de celdas como los numéricos, el número de celdas vacías y las que contienen texto. Y ahora necesito saber el total de celdas. ¿Cuántas celdas hay en ese rango?
Bien, pues eso también es sencillo. Tengo los valores por separado. Ahora simplemente puedo hacer el cálculo haciendo la suma. O más sencillo aún, tengo ya el cálculo de celdas ocupadas con contenido, lo sumo con celdas vacías en blanco y también tengo lo mismo. Celdas con valores numéricos más celdas vacías más texto me dan 7, que es lo mismo que sumar el resultado de celdas ocupadas más celdas en blanco. El resultado es indiferente, entonces, como veamos. Total de celdas ocupadas más celdas vacías en blanco. Y ahí tengo el total de celdas de ese rango, de ese grupo. Aquí hemos visto cómo hacer cálculos directos y cómo obtener otros valores a partir de esos cálculos. Cuando no tengo una función directa, como el cálculo total de celdas, tengo que utilizar otra serie de cálculos para obtener esos datos. Y ahora ya solo nos queda comprobar que los cálculos funcionan, que están hechos correctamente. Entonces, voy variando el contenido de las celdas, he quitado un número, pierdo un valor numérico, pero se me añade a las celdas en blanco y el resultado total siempre va a ser el mismo. Ahora aquí voy a meter otro texto, un número menos, en blanco sigue igual, pero me ha incrementado el de texto, que pasa a 2. Valores sigue igual porque cambio un valor numérico por uno de texto, el total sigue siendo igual. Y el total de celdas, el número total de celdas, sigue siendo el mismo. Así que vemos que está funcionando correctamente. Aunque yo borre valores, se modifica en la celda correspondiente, en el cálculo correspondiente, y el total sigue manteniéndose. Aquí no le afecta que yo introduzca, no le afecta que introduzca valores fuera del rango. Recordemos que estos cálculos se están realizando para este grupo de celdas. Si yo añado valores fuera, por abajo, por encima, por un lado por otro, están fuera de ese rango y no los calcula. Bien, pues esta es la manera de hacer un cálculo, digamos indirecto, a partir de otros cálculos. Son cálculos, podemos decir, encadenados, y a partir de cambiar un valor, se hace un cálculo en una celda, luego se hace en la otra, y así sucesivamente. Se pueden hacer cálculos, bueno, pues de gran número. No voy a decir infinitos, pero casi. Y esto lo que permite de una gran potencia en el cálculo. Hasta cierto punto. Recordemos que esto es una aplicación gratuita que está hecha por gente, por voluntarios, y entonces tiene sus limitaciones. Aunque por mucho que digan que es igual que Microsoft Office y otras aplicaciones de pago, no es así. La realidad es como es. Y las de pago son más robustas y tienen mayor capacidad. No obstante, este programa, esta aplicación ha mejorado muchísimo en los últimos años y yo he visto verdaderos programas en hoja de cálculo, en LibreOffice no, lo he visto en otras de pago, y que son realmente aplicaciones en sí. Tienen programas de contabilidad, por ejemplo, que están hechos totalmente en una hoja de cálculo, con un montón de pestañas y un montón de opciones y cálculos de cualquier nivel.
Y esto se debe a esta razón, a que hemos hecho cálculo y vamos encadenando unos cálculos con otros. Entonces, vamos haciendo cálculos y modificando valores en diferentes zonas de la hoja o del libro, que ya veremos cómo se hace. Continuamos con los siguientes ejercicios. Y ahora vamos a ver cómo ordenar datos. Puede darse los casos de que tengamos una serie de datos y necesitemos ordenarlos. El caso más simple es que tengamos una columna o una fila con datos que necesitamos ordenar. En ese caso, seleccionamos las celdas, siempre tienen que ser contiguas, con los datos a ordenar. Y ahora simplemente me voy al menú datos y tengo la opción de la ventana de opciones de ordenar. Puedo abrir la ventana con las opciones o directamente orden ascendente o descendente. Ascendente de A a Z, de menor a mayor, y descendente de Z a A, de mayor a menor, y seleccionamos la opción que nos interese. Aquí LibreOffice me está diciendo que ha detectado valores al lado de las celdas seleccionadas. Celdas próximas a la selección, ha encontrado datos y me pregunta si quiero alinear también por esos datos. Entonces ahí le indico si quiero ampliar y coger también los datos contiguos a las celdas seleccionadas, o si quiero mantener la selección actual y seguir con la ordenación solo de esas celdas. En este caso solo voy a ordenar las que tengo seleccionadas y vemos que me ha hecho la ordenación, en este caso numérica. ¿Vale? Si los números se repiten, pues los agrupa y punto. ¿Qué ocurre en el caso de que tenga un valor numérico y de texto mezclados, que estén ambos en la selección? Pues lo que va a hacer actual es ordenar siempre en primer lugar los números y luego las letras. Es más, ordena primero números, luego símbolos, punto, espacio, guiones, etcétera, y luego los números. Entonces voy a eliminarlo. Así que si hay números y letras combinados en una lista, pues se ordena de esa manera. En todo caso, tenemos la opción descendente, que va a ordenar primero las letras, luego los símbolos y luego los números. Bien, este es el caso más simple. Ordeno por número o ordeno por nombre. Por número o por texto. Si quiero ordenar las dos columnas, en este caso, quiero ordenar dos conjuntos, dos grupos, pues lo selecciono. Si no, el programa nos avisa si quiero ampliar, si quiero coger todas las celdas. Y me voy a ordenar. Orden ascendente y descendente. Ascendente
Y aquí lo que hace es, me ordena por el número, y si hay valores repetidos, como es este caso, va a ordenar por el texto. Tiene preferencia el número y luego el texto. Si queremos modificar esas opciones, en datos, ordenar, tengo la opción de cambiar el criterio y, por ejemplo, que me ordene en primer lugar por texto. He cambiado la columna de ordenación y me va a ordenar por el nombre. Vale, ordenar, la C, y aquí tiene preferencia el texto y el número va en segundo nivel. El criterio principal será el texto y el resto queda del siguiente nivel. Primero texto, luego número u otros textos. Tenemos en las opciones, podemos ordenar hasta 3 niveles. Podría tener nombre, DNI, nombre y apellidos. Entonces puedo ordenar por las diferentes opciones. Si quiero ordenar primero por apellidos y luego por DNI, o por DNI y apellidos, entonces el nombre en este caso quedaría en el último nivel. Se ordenaría si coincide el DNI y apellidos, que no puede pasar, entonces en el caso no se aplica. Pero en caso de listados que puedan coincidir, que se puedan repetir el primer campo y el segundo, pues se ordenaría por el tercero. En cuanto a las opciones, puedo distinguir mayúsculas y minúsculas, si me interesa que ordene por mayúsculas y minúsculas. Creo que primero van minúsculas y luego mayúsculas, eso es algo que hay que comprobar. Me indica si el intervalo contiene etiquetas. Recordemos que las etiquetas son textos identificativos, en este caso si lleva, mientras la seleccionemos. Vale, la selección actual no tiene etiquetas. Si yo selecciono número y nombre en este caso, los identificadores de cada columna, eso sí serían etiquetas. Si le indico que tiene etiqueta, no lo va a ordenar, queda en el primer lugar, que es la función, ¿no?, de cabecera. Si no, pues los ordenaría como un elemento más de la lista, como otro dato más. De todas maneras, el programa ya detecta si es una etiqueta o no. Generalmente, como es un texto en mayúsculas, con negrita, etcétera, pues ya al destacar ya se identifica como una etiqueta. ¿Vale? Y algunas opciones más. El idioma. Numérico. Y tenemos la opción de ordenar la forma normal de arriba a abajo o de izquierda a derecha. Aquí estamos ordenando en columnas, pero también podemos ordenar de izquierda a derecha. ¿Vale? Lo que estamos ordenando realmente son filas, aunque para nosotros son columnas, y el orden horizontal de izquierda a derecha serían columnas, aunque es una fila. Eso se debe a la distribución del programa. Aquí tengo marcada una columna, pero realmente lo que se modifica, lo que varía es la fila, aunque es dentro de la misma columna. Y si modifico, ordeno de izquierda a derecha,
cambia la columna, aunque está dentro de una fila. Bueno, en todo caso, ya lo indica la opción de arriba a abajo o de izquierda a derecha, como deseemos ordenar. La ordenación normal ordena por número o alfabéticamente, y luego tenemos las diferentes opciones si queremos ordenar varios grupos, nivel de orden, qué campos se ordenan primero, iguales después, y luego pues poco más. Si queremos distinguir mayúsculas y minúsculas y si tiene etiquetas o no. Y esta es la opción de ordenar básica en LibreOffice. Ahora vamos con el siguiente ejercicio, que es el de transposición de celdas, transponer, y que lo que vamos a hacer es pasar un contenido, en este caso de columnas, a filas. Cambio la orientación del contenido, aquí lo tengo en vertical y lo voy a pasar a horizontal. Vamos con el primer caso. Recordar que aquí podéis parar el vídeo en cualquier momento para copiar la información o para repasar el ejercicio y volver a reproducirlo a vuestro ritmo, sin ningún problema. Lo paráis y lo continuáis cuando queráis. Copio el texto, me voy a la zona en la que quiero pasarlo, en este caso quiero pasar estos valores, quiero pasarlos a esta fila en horizontal. Entonces me pongo en la primera celda en la que voy a empezar a escribir ese contenido y en vez de pegarlo, lo he copiado, en vez de pegar, hago un pegado especial. Y el pegado especial, elijo la opción, tengo la posibilidad de transponer en el portadocumentos, ya lo indica ahí el cursor, o marcarlo aquí abajo, transponer. Si marco la opción abajo, va a quedar activado a partir de este momento y cada vez que haga un pegado especial, automáticamente me lo va a transponer. Si solo quiero hacerlo en este momento, solo quiero hacerlo una vez, simplemente le doy ahí en el icono de la tabla de portadocumentos y lo hace esta vez. Y cada vez que quiera transponer, tengo que darle al botón. Si lo hago aquí abajo, queda activado hasta que lo quite. Entonces, aquí solo voy a hacer esta vez, le doy en el botón y me hace la transposición. Me pasa el contenido de vertical a horizontal. Si lo hago con dos celdas, con dos columnas en este caso, pegado especial, mantiene el formato, la disposición, número en primer lugar, nombre en segundo y me mantiene la relación. Y esta es la forma de cambiar de orientación un contenido. Podemos hacer el mismo caso a la inversa. Tengo estos valores en filas, lo copio y ahora aquí debajo, por ejemplo, pegado especial y transponer. Y lo que hace es invertir la orientación de filas a columnas.
Y a esto se denomina transposición o transponer celdas. Bien, por último, vamos a ver cómo concatenar celdas. Copio esto. Aquí mismo. Vale. Ves que aquí acabo de copiar contenido de unas filas de un documento a otro. Vale, esto no tiene mayor problema, no tiene mayor dificultad. Selecciono las celdas, elijo las celdas o marco la cabecera con las celdas, con las filas o columnas. Selecciono el contenido, lo copio y me voy al documento nuevo y ahí lo pego. En este caso no puedo pegar las columnas porque si no voy a eliminar todo el contenido del documento, todas esas columnas. Las celdas, como van de arriba a abajo, perdón, de un lado a otro, pues no tiene problema. Me pongo en cualquier sitio y pego las filas. Así que copio el contenido y lo pego en un documento nuevo. Si son columnas, me lo va a pegar de arriba a abajo, va a sobreescribir todas las columnas. Si hay datos, me va a avisar, pero me va a eliminar todas esas columnas. Lo va a cambiar por el contenido nuevo. Las filas, lo mismo. Si copio filas, tengo que pegar en la fila. Si yo ahora le digo que pegue en esta celda, me va a decir que no. Vale, me está dando un aviso. Y lo que viene a decir es que no puedo pegar en una celda toda la fila. Tengo que pegar el contenido en la fila entera. Tengo que seleccionar la fila. Vale, tendría que seleccionar las filas en las que tengo que pegar. Vale, me dice que es mayor. Vale, entonces tenemos esas circunstancias. Las filas solo se puede pegar a nivel de filas. Filas con filas y columnas con columnas. Y las celdas, pues nos da igual porque tenemos toda la hoja de celdas, podemos pegar en cualquier lado. Yo lo que he hecho es copiar las filas, he seleccionado la cabecera de filas, no las filas, sino las cabeceras. Todas las celdas de cada fila las he copiado y las he llevado a un documento nuevo y tengo que pegar en la fila, en la cabecera. Si lo hago en una celda, me va a decir que no. Bueno, en este caso sí. Vale, seguramente porque ya lo pegó. Pero... vale. Pero puede que no lo haga. Si no lo hace es porque hay que marcar la cabecera. Bien, vamos entonces con el concatenado de celdas. Y se utiliza para unir valores, contenidos que están en diferentes celdas. Aquí tenemos el caso del prefijo y el número de teléfono. ¿Vale? Necesito que estén ambos valores en una única celda. Necesito tener los dos valores en una sola celda. Para eso tengo que hacer una operación de concatenado, de concatenación, que viene a ser una función de carácter, de cadena de caracteres, una función de texto, por así decirlo. Entonces, no tengo una función directa, hay que tener cuidado que no estamos hablando del operador, esto es para cálculos numéricos, entonces hay que hacerlo de forma directa, de forma manual. Para eso introduzco un cálculo
es una operación, en este caso de texto. Selecciono el primer valor a concatenar, la primera celda, y la voy a unir, concatenar, con otra celda. El concatenado lo tenemos en el símbolo ampersand. El ampersand lo tenemos encima del 6. Ese símbolo, el ICIA, ¿vale? Símbolo del nombre de la empresa, Transportes Pepe y CIA, pues está encima del 6 y, como sabemos, todos los valores que están en la parte superior de las teclas del teclado se utilizan con flecha arriba, también llamada tecla Shift. Tenéis a un lado o a otro, pulsáis la tecla y sin soltar, en este caso el 6, y nos escribe el ampersand. El ampersand, como nota curiosa, pues debe indicar que viene de la palabra latina et, que significa y, la conjunción y es una fusión de ambas letras, la fusión de la E y la T, que al final pues acabó dando este símbolo. Bien, pues tengo entonces la primera celda, la estoy uniendo, concatenando, y ahora lo voy a unir con la segunda celda. Quiero unir ambos valores en uno solo. Tengo las celdas, tengo el operador, en este caso el de concatenación, de texto, y listo. Le doy a aceptar o en la marca de aplicar y me lo convierte en una cifra, en un solo valor. Si queréis lo comprobamos, en la celda de al lado hacemos una suma. Y vemos que reconoce perfectamente ese número como un valor entero, como un valor completo. Bien, pues ahora hacemos lo mismo con el resto de los valores, de las celdas. Acordaros, en vez de hacer el mismo cálculo, repetirlo, simplemente arrastramos aquí en la esquinita, en el cuadro negro, pongo el cursor, el puntero, me aparece ahí la cruz y pulsando el botón izquierdo sin soltar, arrastro. Y me hace la misma operación en el resto de las celdas. Me ha unido las dos celdas, en este caso de la izquierda, en un solo valor. Y si queremos comprobar la fórmula, la operación, le damos doble clic y me muestra el resultado. ¿Qué celdas está combinando? Y en este caso la operación de concatenación. Puedo editar la fórmula, la operación, doble clic o pulsando aquí arriba en la barra de cálculos. En ambos casos me muestra la fórmula para modificarla. Me edita la fórmula, la operación para poder editarla. Bien, esto en cuanto a números, valores numéricos. Si yo quiero combinar por ejemplo nombres y apellidos, imaginemos que vengan en columnas distintas, en campos distintos, y quiero tenerlos en una sola celda, haría no lo mismo, sino prácticamente. Hay un detalle que vamos a ver que tenemos que incluir. Activo la operación, introduzco la operación, primer valor, concateno, segundo valor, acepto, con la marca verde, aplicar, y me une las dos palabras. ¿Qué ocurre? Que en este caso es una unión literal. Me la está uniendo en una sola palabra. No hay ninguna separación porque el operador
une literalmente un contenido con otro. Bien, en este caso, como estoy introduciendo textos, tengo que unirlos con una separación. Así que debo añadir un espacio entre cada celda. Entonces lo que hago es introducir un espacio. Como estoy introduciendo un texto, tengo que introducirlo entre comillas. Cuando introduzco un contenido no numérico, cuando introduzco un texto, en una operación tiene que ir entre comillas, identificando que ese contenido es un texto. Entonces tengo que hacer la operación, uno la primera celda, la combino con el espacio y ese espacio tengo que unirlo con el siguiente valor. Estoy concatenando diferentes elementos, celdas, texto y otra celda. ¿Vale? Y ahora sí tendría el espacio. Tengo que unir cada uno de los elementos con el operador de concatenación. La celda con el espacio y el espacio con la celda. Si quisiera, también puedo añadir cualquier otro contenido combinándolo. He combinado las dos celdas con un espacio y le he añadido al final otro valor. Lo que yo introduzca aquí va a aparecer después en el resultado. Si quiero añadirle un texto, acordaros que tiene que ir entre comillas, con el operador de combinación, de concatenación y el texto o el número. El número, como no lleva comillas, se une directamente, se escribe directamente y ya está. El texto tiene que ir con comillas. Y este sería el operador de concatenación. Esto es cómo se unen contenidos, cómo se combinan con contenidos en una celda única, de varias celdas en una sola. Vale, y hasta aquí sería el vídeo de hoy. Hemos visto varias cosas y en el próximo veremos algunas más y llegaremos a la función sí, que ya sería lo que finaliza el curso de iniciación. Aquí tenéis estos ejercicios, como ya sabéis en el vídeo, podéis verlos las veces que queráis, ir hacia adelante, hacia atrás, pausarlo cuando lo necesitéis y verlo con calma y practicarlo en el ordenador. Entonces, nada más, acabamos aquí, nos vemos en el próximo. Hasta luego.